Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros asambleístas. Ustedes recordarán que en una sesión pasada del Pleno, a propósito del Día Internacional de la Niña, se entregó este informe y además ya se hizo un resumen de las recomendaciones y conclusiones. Yo quisiera, señor presidente, pedirle, no sé si es que nosotros hemos recibido la petición de parte de las organizaciones que representan a las víctimas, sean recibidas en este pleno. Me parece fundamental atenderlo. Pero yo iniciaré presentando más bien un video para, en el final de mi intervención, hacer una propuesta que recoja en primera instancia las recomendaciones de la comisión y en segunda instancia también las recomendaciones de este pleno. Señor presidente, pido entonces que se autorice el que se exponga un video resumen de la situación recibida por la comisión y también de la situación de hoy y los retos que tiene la propia Asamblea en el seguimiento que debe haber a estas recomendaciones, pero fundamentalmente a lo que es la prevención, la reparación y la restitución de derechos a las víctimas. Debo también insistir que este informe que se ha dado lectura es un informe final de resultados. Existen 9 informes completamente detallados de lo que significan las responsabilidades de las autoridades en el ámbito de su competencia que tienen que ver con la protección de los derechos de los niños y niñas. Por favor, señor presidente, pediría entonces que se autorice el que se publicite acá este video. Con todo gusto, señora asambleísta. La Comisión AMPETRA es una comisión multipartidista, presidida por la asambleísta Silvia Salgado. Tras su conformación, se investigaron los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo nacional. La Comisión AMPETRA ha llevado a cabo 30 sesiones oficiales, generó un informe de investigación de los 70 casos conocidos por la Comisión, en unidades educativas públicas y privadas y de otras instituciones. 9 informes de control político a las instituciones del Estado y su actuación ante la problemática y de evaluación a la normativa vigente, y un informe final de rendición de cuentas y logros alcanzados. En el marco de control político, se auditó el actuar del Ministerio de Educación, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Cordicom y Ministerio del Interior. Ámbito educativo. Sobre los casos conocidos por la Comisión, se generó un incremento del 400% de sanciones administrativas, un 1000% de intervenciones a unidades educativas y un 57% de docentes sancionados. 65.7% de los casos fueron derivados a las juntas de resolución de conflictos y un 80% de las denuncias a la Fiscalía por unidad educativa. Dentro del marco de procesos administrativos, se evidenciaron un 47% de destituciones, 13% de suspensiones, 3% de clausuras a instituciones, 6% de casos con visto bueno, 3% de casos archivados y 6% de casos en trámite. Los casos de violencia sexual conocidos por el Mineduc son 386, y en lo que va del 2018 se han resuelto 295, 37 de los cuales tienen procesos sancionatorios, 91 casos en trámite, se destituyeron a 149 presuntos victimarios y 9 funcionarios suspendidos de sus funciones. Ámbito judicial.
Sobre los casos conocidos por la comisión, se evidencia un 56% de denuncias por abuso, 23% por violación, 14% por acoso y 7% de otra índole. Se ha destituido a 243 docentes, 110 por casos de abuso, 124 por acoso y 9 por violación. En el ámbito de procesos iniciados, se encuentran en etapa de investigación previa 48 casos, sentencia condenatoria 16, etapa de juicio 8, archivado 5, instrucción fiscal 5, preparatoria de juicio 4 y sentencia rectificatoria de inocencia 1. En lo que va del 2018, el Consejo de la Judicatura ha registrado 287 casos en procesos autorresolutivos, 210 causas archivadas, 1.268 sentencias y 321 sobreseimientos. La campaña de sensibilización, Menos Violencia, Más Justicia, de la Fiscalía General del Estado recibió 909 solicitudes de ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos, registró 616 ingresos y 293 no ingresos. Según datos de la Defensoría Pública, entre septiembre de 2017 y abril de 2018 se registró un incremento de denuncias del 55%, un 42% de sentencias y un 45% de incremento de condenas. Ámbito de protección y reparación de derechos. De los 70 casos conocidos por la comisión, ninguna víctima contaba con atención para la protección y reparación de sus derechos. Actualmente, 63% de las víctimas cuentan con apoyo psicológico, del cual 63% es brindado por instituciones del Estado y el 3% recibe atención del sector privado. Existe un 34% que no recibe atención psicológica. Se propone reformas normativas al Código de la Niñez y Adolescencia, LOEI, Código de la Salud, COIP, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley de Consejos Nacionales de Igualdad y Ley Orgánica de la Defensoría Pública, LOC, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Servicio Público, Código del Trabajo. Participación ciudadana. La participación de representantes de las víctimas y de organizaciones fue fundamental para el trabajo de la comisión. Fueron recibidos en 13 comisiones generales y han integrado sesiones, talleres y mesas de trabajo como observadores. Las mismas dieron acompañamiento y aportes al proceso de AMPETRA. Logros Comisión AMPETRA. Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes aprobada en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para rechazar la violencia sexual cometida en unidades educativas de carácter religioso, solicitando a la Santa Sede la cooperación para que estos casos sean puestos en conocimiento de la justicia ordinaria. Recibir un informe de cumplimiento de recomendaciones por parte de las instituciones sometidas a control político. Colocación de victimarios en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Constitución de la Mesa Interinstitucional, Espacios Libres de Violencia. Como acciones principales de esta mesa se logró el registro de información homologado para manejo de estadísticas, matriz de variables y diccionario, el procedimiento único de atención, denuncia y sanción de delitos sexuales en el ámbito educativo, el protocolo para reparación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Gracias. Me permito, señor presidente, insistir en algo que en este día, en un escenario de una asamblea más humana, más comprometida para erradicar la violencia, venga de donde venga y de todo tipo, el día de hoy yo creo que inclusive a través de una foto grupal hemos dado un mensaje importante al país y que es el compromiso desde el ámbito de nuestras competencias, legislar para garantizar la protección de los derechos de nuestros niños y niñas. Igualmente hemos podido decir acá que no basta una ley, que las leyes son importantes, que necesitamos compromisos de todo un Estado
para garantizar que la ejecución, es decir, la aplicación de esas leyes en políticas públicas, tengan como resultado la prevención hacia la erradicación de la violencia. No será fácil entender que a pesar de tener normativas y leyes que sancionen la violencia, esta crezca año a año. Tenemos que encontrar las causas. Por eso insisto en que la primera conclusión de esta comisión es importante. Estamos frente a una violencia estructural. Exige, por lo tanto, del Estado, de la sociedad, de la familia. Y para eso hay que asumir este eje simbólico con el que se presenta un silencio, una naturalización, que son las causas necesarias evidenciadas para el hecho de que exista impunidad y que necesitamos justamente combatirla. Vamos entonces a comprometernos como Asamblea a nivel de todas las leyes a promover un cambio cultural. Esa es la primera conclusión central y eje de lo que significa esta experiencia, este compromiso de la Comisión AMPETRA. Quiero identificar simplemente esta cifra global: 27.777 casos, denuncias, no casos registrados, denuncias en los últimos tres años sobre delitos sexuales. Este es el universo de denuncias, que no dejamos la posibilidad de que se trate de un subregistro. De ese universo, el 17.6%, 4.584 denuncias, es contra niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, esa gran cifra que alcanza casi el 83%, está regada en toda la sociedad. Esta cifra justifica el por qué entender que esta es una tarea de todos. Quisiera entonces decir que nuestras recomendaciones no podrían quedarse en la conclusión de un informe de AMPETRA. Estas recomendaciones y conclusiones tienen que ser asumidas por la Asamblea Nacional. Y es importante la decisión que tomó el CAL y el Pleno de conformar una comisión que dé seguimiento a estos casos. Por lo tanto, la propuesta concreta es de que se traslade estos informes, los 9 informes y el informe final, a esta comisión para dar el seguimiento en lo que corresponde a continuar con la normativa o el tratamiento de la actualización del Código de la Niñez. Actualmente no existe un sistema especializado de protección de derechos de la niñez. Ese debe ser, por lo tanto, uno de los siguientes pasos. Pero también el control político tiene que continuar para encontrar esa verdad, esa justicia y esa reparación. Las víctimas tienen derecho a la verdad. La mayoría de los casos, estos números que vimos en el video, están en proceso de investigación, otros están en preparatoria para juicio y por lo tanto necesitamos desde la Asamblea continuar hasta obtener la sanción a los responsables. El país, señor presidente, señoras y señores legisladores, no tiene una normativa ni existe políticas públicas comprometidas. Primero, que comprendan la necesidad, y lo otro es que asuman el compromiso respecto a lo que es la reparación de las víctimas. No hemos alcanzado a comprender la necesidad de esto. Por eso es que nosotros partimos de que estas conclusiones aún lo que hacen simplemente es marcar los caminos. Como ustedes ven, señoras y señores asambleístas, el informe es extenso. Ustedes han tenido la oportunidad. Hace 2 meses nosotros entregamos. Por lo tanto, yo lo que quisiera más bien concluir pidiendo a esta Asamblea que resolvamos, recogiendo de la resolución de la Comisión, que resolvamos de manera inmediata y en esta sesión 5 puntos. El primero, que es conocer, ratificar y aprobar este informe de resultados presentados por la Comisión.
encargada de investigar los casos de abuso sexual de las diferentes escuelas y colegios del país, y disponer por Secretaría General se remite el contenido de la presente resolución y el mencionado informes a las diferentes instituciones involucradas en el mismo para conocimiento y cumplimiento de recomendaciones. Artículo 2 o parte 2. Encargar a la Comisión Especializada Ocasional, creada para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, el seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones de la Comisión por parte de las diferentes instituciones del Estado y requerir para la actualización del Código Orgánico de la Niñez se considere los aportes y las propuestas normativas contenidas en el referido informe. 3. Declarar como prioritarias las reformas legales que permitan prevenir y erradicar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, crear ese Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, expedir la Ley de Reparación Integral de Víctimas, para lo cual las comisiones de Justicia y Estructura del Estado, de Educación Cultural, Ciencia y Tecnología, el derecho a la salud, los derechos de los trabajadores y la seguridad social, en el marco de sus competencias, consideren los aportes y propuestas normativas contenidas en estos informes. Exhortar, pedir, exigir a las distintas instituciones del Estado en el ámbito de su competencia y en atención y protección a los niños, niñas y adolescentes, y al Ministerio de Finanzas en particular, garanticen la asignación de recursos necesarios para la implementación de programas de atención a víctimas, contratación de talento humano especializado para los DECES en las unidades educativas, ampliación de los servicios especializados de protección especial CEPES en las unidades de atención de peritaje integral de la Fiscalía, las unidades especializadas que sustancien procesos por delitos sexuales contra niños de la función judicial, la ampliación de las salas de primera acogida del Ministerio de Salud Pública. Como ustedes ven, señoras y señores asambleístas, me sumo a insistir. El presupuesto general del Estado no puede cerrar los ojos frente a esta realidad que debe traslucir esa prioridad del interés del niño. Debe también expresar ese plan toda una vida que implica también el compromiso con nuestra niñez. Y esa es la mayor preocupación que tenemos, que estos temas que están pendientes y que inclusive han sido parte de un compromiso y de un pacto social con nuestros niños, firmados por las autoridades, simplemente tiene que cumplirse, porque lo otro simplemente quedaremos en comisiones de investigación, en informes en esta Asamblea, cuando está en nuestras manos precisamente en el proceso de aprobación de la reforma, pedir, exigir y dar cuentas que estamos cumpliendo como Estado frente a una situación de violencia. Y finalmente, realizar un acto de reconocimiento público a las víctimas de violencia sexual que incluya la colocación de una placa en la sede de la Asamblea que destaque la constante lucha de las víctimas de estos delitos, de sus familiares, por exigir la verdad, la justicia y la reparación de sus derechos. Esta es la propuesta que pido a Secretaría socialice en este pleno y podamos, luego de las deliberaciones, tomar esta decisión. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señora asambleísta. Vamos a declarar en Comisión General para el